Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Capítulo 6. La unidad. Me despierto en la mañana y una mosca agujerea mi campo neuronal. Desorganizado, utilizo una táctica para llenar el hueco. Sufro una ligera tensión y el perro del vecino ladra y se queja, y todo porque una mosca agujeró mi campo neuronal. En realidad, ese perro, la mosca y yo somos uno, me digo al recuperarme. El perro ladra cuando me pongo nervioso, mi mano se mueve cuando le mando una orden, mi mano y mi cuerpo forman una unidad, lo mismo que el perro y el agujero en mi campo. Cuando Pachita opera, ella, el hermano y el enfermo forman una unidad. En realidad, Pachita se opera a sí misma cuando injerta un riñón, se atraviesa a sí misma cuando utiliza su cuchillo de monte. El 12 de julio llegué a las 7:30 p.m., oí que el paciente número 33 esperaba su turno. 60 personas estaban en lista para consulta y 16 para operar. Había tanta gente dentro del recinto que tuve que esperar 30 minutos hasta poder entrar. Rogué que el doctor M no estuviese y en ese momento lo vi salir a fumarse un cigarro y tirarlo al suelo mojado del patio. ¿Por qué le tengo tanta aversión?, me pregunté. Seguramente es una prueba para medir mi capacidad de amar. Z apareció en la puerta y me invitó a pasar. El hermano estaba platicando con alguien. Sentí la energía del recinto y me quedé parado junto a la cortina. Si había un caso de ojos, siempre se le daba preferencia y ese día no fue la excepción. 4 enfermos de los ojos iban a ser tratados en esa ocasión. Colocaron una silla blanca junto a la cama de operaciones y el doctor M se colocó al lado izquierdo del hermano, mientras el licenciado V a la derecha. Este último era el encargado del cuchillo. Él lo limpiaba, lo sostenía y se lo ofrecía al hermano cada vez que éste lo solicitaba. «Siéntate, mi hermoso niño», le dio la bienvenida el hermano a un hombre de 35 años completamente miope. «¿Qué tiene mi muchachito?». El hombre no sabía de la existencia del hermano. «Pachita», le dijo en voz de ruego, «casi no puedo ver, ¿podrías ayudarme?». El hermano tomó el cuchillo y colocó su punta en el ojo izquierdo del hombre. Mientras raspaba y penetraba en el globo ocular, preguntaba acerca de la visión del enfermo. «¿Ves mejor, mi cariñoso niño?». Un poquito, Pachita». El cuchillo había penetrado los ojos sin una exclamación de dolor por parte del hombre. Era impresionante ver la delicadeza de los ojos y la penetración de aquel cuchillo de monte en los mismos. Realmente ese cuchillo no es lo que aparenta, pensé en ese momento. Inclusive ni siquiera sería necesario utilizarlo. Tome usted esos algodones, le dijo el doctor M al hombre al finalizar la operación. Colóqueselos encima de los ojos y salga con la cabeza hacia atrás. «Pasa, mi cariñoso hermano», le dijo el hermano al siguiente paciente. Otro hombre, guiado por 2 acompañantes, fue conducido al lado del hermano. «En nombre de mi padre, yo te saludo». «En el mismo nombre yo te respondo», le contestó el hermano. «¿Qué tienes?». «No veo casi nada, hermano. Mi ojo izquierdo ya no existe y el derecho está opaco sin luz». «Bueno, siéntate, mi cariñoso, y vamos a ver qué podemos hacer». La mano del hermano pidió el cuchillo, introdujo la punta a la órbita izquierda ante las protestas del paciente. «Pero allí no hay ojo, hermanito». «Mira, mi niño, la ausencia del ojo hace que el sano no pueda ver. Vamos primero a cerrar completamente el izquierdo y eso arreglará la poca visión del derecho». El hermano introdujo 5 centímetros de cuchillo en el ojo izquierdo y con movimientos laterales y firmes cortó. Después pidió una lámpara de mano y la acercó al ojo derecho. Me asombré de ver una completa ausencia de sangre después de la terrible herida provocada por la introducción del cuchillo en el lado izquierdo. «¿Qué ves, mi cariñoso?». «Veo luz», contestó el hombre. «Sí, bueno, pero ¿qué más ves?». «Veo una sombra, pero sin detalle», volvió a contestar el paciente. «Vamos a ver, mi cariñoso, vamos a ver». La mano del hermano arremetió con el ojo derecho. La punta del cuchillo fue introducida y girada varias veces. «¿Ahora qué ves?». «Veo mejor, hermano. En verdad, alcanzo a distinguir más detalles». «Váyase, mi buen hombre, y cuídese ese ojo».
Regrese dentro de 30 días para otra operación. Como antes, los ojos fueron cubiertos con algodones y el hombre se alejó guiado por sus acompañantes. El tercer paciente fue un anciano de pelo completamente cano. «Siéntese, mi cariñoso niño», le dijo el hermano ofreciéndole la silla. «¿Qué le pasa a mi muchachito? Mis ojos están llenos de lágrimas y nunca veo nada claro». «Eso lo vamos a componer en un momento, mi hermoso niño. Ya no se preocupe más». De nuevo el cuchillo fue introducido, pero ahora el movimiento parecía raspar la superficie vidriosa del tejido ocular externo. Una lámpara de mano fue encendida y el hombre sonrió ampliamente. «Ahora veo mucho mejor», dijo. En el recinto de operaciones nunca se encendía luz eléctrica. Una ventana situada al lado de la cama de operaciones siempre permanecía cubierta con una sábana rayada, evitando que el patio fuera visible desde adentro y el recinto desde afuera. El lado izquierdo del recinto estaba dedicado a los altares, flores, velas y veladoras, rodeadas de figuras de Cuauhtémoc y colocadas en escalones. Cristo se resguardaba con una cortina de telas que se cerraba al iniciar las operaciones y se abría durante las consultas. La única luz del recinto era una veladora encendida en ese altar. El último paciente de ojos de esa noche fue un señor vestido en forma muy elegante. «Hermano», dijo con voz clara, «tengo un tumor hipofisiario que me presiona el nervio óptico. Cada día pierdo más la vista. Últimamente toda la parte derecha está a oscuras. Mi ojo izquierdo ve bien, pero el derecho tiene una sombra del lado derecho. Los médicos dicen que pronto perderé completamente la vista». «Vamos a ver, mi muchachito, vamos a ver qué podemos hacer». Unos algodones fueron colocados sobre los ojos, el ojo derecho quedó parcialmente descubierto en su parte derecha y en ella el hermano operó. Era un caso de acromegalia y lo que estaba mal era la hipófisis y no el ojo, pensé en ese momento. Seguramente al introducir el cuchillo al ojo hará algo sobre la hipófisis o no habrá mejoría. Después de maniobrar con el cuchillo, de nuevo fue encendida la lámpara de mano y alumbrada la punta derecha del ojo derecho. El hombre no lo podía creer. «Veo, hermano, la sombra ha desaparecido completamente». Todos descansamos mientras el paciente salía y yo me acomodé en mi lugar frente al hermano, en la cama de operaciones. Z permaneció a mi lado y el doctor M al lado del hermano. Z parecía triste, le pregunté y me contestó que habían corrido a los empleados de la fábrica en la que él trabajaba y tenía pena por ellos. El hermano se había sentado en su silla y platicaba con Armando. Había un ligero cambio en el tono de su voz. El hermano parecía enojado o molesto. Me acerqué y en un susurro me dijo: «Veo que has dejado tu investidura afuera y que me has entregado tu corazón». Me quedé atónito. Era cierto que había empezado a amar a Pachita y a respetar al hermano, que sentía que me había devuelto mi fe y aceptado y mostrado lo ilimitado sin pedirme que dejara mi cuerpo. ¿Pero de qué vestidura hablaba? Al penetrar al recinto yo siempre sufría un cambio, me sentía relajado y atento, experimentaba un contacto con lo divino y respetaba y amaba la labor y la obra que allí se realizaba. El hermano me conectaba con lo familiar y lo humano y todos mis conocimientos y habilidades se subordinan a su ayuda. ¿Eso quería decir dejar afuera mi investidura? No lo supe ni me imaginé que esa noche iba a ver lo inimaginable y al mismo tiempo iba a recibir una humillación terrible. No sabía que un día después de esa noche iba a sufrir el verdadero temor a Jehová y que mi pensamiento iba a desaparecer para dejar en su lugar una angustia y un vacío totales. Tranquilicé a Z y traté de no poner atención a la tensión que el doctor M acostumbraba a crear y me preparé para el primer paciente. Entró un joven vestido de traje y corbata acompañado de su esposa. Le pregunté su nombre y le pedí me tomara de la mano y la apretara en caso de sentir dolor y de pronto me di cuenta que era completamente sordo. Su esposa habló por él confirmando mi observación. Fausto nació, dijo con voz nerviosa, con sordera congénita de un oído y hace un año perdió el otro. Ahora no oye nada. Acuéstese, mi cariñoso, le indicó el hermano con sus manos. Lo tomé de su cabeza mientras el hermano introducía el cuchillo en el oído izquierdo. Parecía buscar algo moviendo y girando el cuchillo. Por fin, con un tono de triunfo, dijo: «Aquí está, encontré el caracol».
Obviamente se refería a la cóclea en el oído interno. Observé la penetración del cuchillo y calculé la distancia de la cóclea al oído externo y verifiqué que coincidían. No me pregunté si el tímpano había sido atravesado y la cadena de huesillos del oído medio traspasada. El hermano es capaz de llegar a la cóclea directamente y sin hacer daño en el camino, confié. El cuchillo parecía maniobrar dentro del caracol. El enfermo vibraba por el dolor y casi sobrepasaba mi esfuerzo por sostener quieta su cabeza. Por fin el cuchillo dejó de moverse y el hermano acercó su boca al oído y le gritó: «Fausto, ¿me oyes? Fausto». El operado no contestó y de nuevo le pregunté: «Fausto, ¿me oyes?». El hermano volteó en dirección de la esposa y le solicitó hablara con su marido. Con una lámpara de mano alumbrando su boca, hizo que Fausto leyera sus labios. «Si te duele», dijo, «si oyes algo, dinos». El hermano siguió maniobrando con su cuchillo y al poco rato dijo querer probar con el otro oído. Volteé la cabeza y la maniobra de introducción y búsqueda de la cóclea se repitió. Fausto seguía sin oír a pesar de todos los esfuerzos del hermano. «Voy a injertar un nuevo caracol», dijo este súbitamente. Sin saber de dónde había salido, vi un pequeño hueso en la mano del hermano. Lo introdujo al oído y con la punta del cuchillo lo empujó hacia adentro. Acercó su boca a la oreja y preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Fausto», contestó el hombre. Todos nos volteamos a ver y sonreímos. «Háblale, hermano Jacobo». Me acerqué y le pregunté si nos oía. «Está nervioso», dijo el hermano, «pero ya oye». Le tapamos los oídos con algodón y lo despedimos. La esposa nos agradeció y salió del recinto. Después trajeron a un niño que también tenía problemas de oído, pero no pudimos mantenerlo quieto. El hermano decidió no operarlo y le pidió a su mamá que le siguiera dando las medicinas que le había recetado y que lo trajera otro día después de calmarlo. La siguiente paciente fue una joven amiga de Memo, uno de los hijos de Pachita. Sumamente nerviosa, se aferraba a la mano de Memo, suplicándole no se apartara de ella. Bromeando, Memo trataba de calmarla hasta que el hermano intervino en una forma suave. «Vamos, mi cariñosa niña, relájese que nada le va a suceder». Era un caso de apéndice que debía ser extraído. El hermano introdujo el cuchillo en forma firme e hizo una apertura de 15 centímetros en el costado de la enferma. Yo observaba fascinado sus maniobras y trataba de no distraerme con la negatividad del doctor M. Por alguna razón en su presencia todo se transformaba de mágico a mundano, de maravilloso a rutinario, de increíble a vernáculo. También, por una razón extraña, durante su presencia no se saturaban las heridas y los enfermos sangraban y se quejaban más. Zeta resoplaba a mi lado, seguramente teniendo los mismos pensamientos que yo intentaba alejar de mi mente. «Mira, hermano Jacobo», me llamó el hermano, indicándome un tejido alargado que recién había extraído del costado. «¿Es el apéndice?», pregunté yo. «Sí, mi cariñoso niño, el mismo». Decidí saturar y le pedí al doctor M que apartara sus manos, que en ese momento se preparaban a vendar el vientre de la enferma. Mi petición fue negada y en un arranque de furia tomé las manos del médico y las aparté con un movimiento rápido e intenso y saturé y después vendé. «¿Pero qué?», me increpó el doctor M con cinismo. «¿Usted también cura?». «Debería darle vergüenza manifestar una duda en este recinto», le dije. El doctor M se apartó de la cama de operaciones y en un grito furibundo y extremadamente emocional vociferó: «Nunca he visto tal falta de respeto. Yo nunca he dudado del hermano, pero de usted sí. Lo conozco y sé quién es y usted no puede curar». Después de decir aquello, abandonó el recinto y seguimos oyendo sus gritos en el patio. «Perdónelos», le decía el hermano a la recién operada, «perdónelos». Zeta me miró con aire de complicidad y noté una sonrisa en la cara de Pachita. «Pasa, mi hermosa niña», le dijo el hermano a una señora joven, extremadamente lenta de movimientos. «Vamos a arreglar esa cabecita, cariñosa, mi dulce muchachita. Acuéstate, mi niñita». Iba yo a presenciar algo que sobrepasaría todo lo que había visto, algo increíble y maravilloso. La mujer se acostó y sin mostrar señal de dolor, dejó que el cuchillo de monte penetrara en la parte posterior de su cabeza. «Necesito la sierra», dijo el hermano. Con ella fue trepanada la enferma y después el cuchillo fue penetrando a su cerebro.
Con un movimiento lateral y después extractivo, toda una zona de corteza fue extraída. La miré atónito y me percaté de sus dimensiones, aproximadamente de 7 centímetros de largo y 3 de espesor. Aquella masa sanguinolenta y cubierta de circunvoluciones fue depositada en la mesa contigua al cuerpo de Cuauhtémoc. De una bolsa de plástico, la mano de la santa extrajo un tejido similar al amputado. Fresco en apariencia y sonrosado en tono, una rebanada de corteza ocupó las manos del hermano. Como si fuera un bebé recién destetado, el hermano meció al tejido y le habló con palabras amorosas. Vive, 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 le decía, y acto seguido lo introdujo al hueco dejado por la corteza faltante. En una segunda maniobra similar, otro pedazo de cerebro fue injertado. Acto seguido, la boca del hermano se acercó a la trepanación y le habló, la consoló y sopló en ella su aliento. Saturé y vendamos la cabeza totalmente. Observé a la mujer y le pregunté cómo se sentía. Estoy bien, hermanito, muy bien. La cubrimos con la sábana y se la llevaron a descansar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No podía parar de decir Dios mío, mientras una nueva paciente entraba al recinto. Era una señora de edad y muy obesa, quejándose de dolores intensos en la espalda. Yo ya había visto varias operaciones de columna, inclusive aquellas que denominaban líquidos. En estas, el líquido cefalorraquídeo era inyectado desde la base de la columna. En esta operación, el hermano utilizó una técnica que me revivió una imagen de mi niñez. Utilizando un vaso de vidrio saturado en alcohol, el hermano le prendió fuego y lo colocó ipso facto en la base de la columna. El vacío creado hizo aparecer una excrescencia de piel que en forma de burbuja penetró al vaso. Con el cuchillo, la mano de Cuauhtémoc abrió las espaldas unos centímetros arriba del vaso, descubrió las vértebras y antes de injertar un hueso en ellas, pidió que las piernas de la enferma fueran colocadas en el mismo nivel de longitud y plano horizontal. Saturé la herida y después de que se llevaron a la enferma, le pregunté al hermano acerca del procedimiento. Es para evitar hemorragias, me dijo rápidamente. Yo había visto una maniobra similar en la casa de mi abuelo materno y el recuerdo de varios vasos colocados en la espalda jalando la carne. Se había quedado en mi mente como visión de algo muy extraño. Enseguida trajeron a una viejita, su pelo completamente blanco y su cuerpo demasiado fofo, ocupó la cama colocándose boca abajo. El hermano la recibió con los cariños que acostumbraba y a pesar de haberlos oído tantas veces, sentí una gran ternura al escuchar cómo le decía niñita a esa viejecita. Me pareció notar en su cara un retorno a la niñez y una confianza total en aquella mujer que de pronto revivía a una madre muerta. Mi pierna me duele mucho, le dijo la viejita al hermano. Mi fémur está muy mal. No se preocupe, mi cariñosa, ya verá cómo se va a componer. Después de las palabras anteriores, el cuchillo de monte penetró el muslo y dejó al descubierto los huesos. Con una sierra, Cuauhtémoc comenzó a raspar el tejido óseo. Se oía como el roce de una lija en una madera rasposa. Por fin algo fue orientado en el interior de la pierna y la operación se dio por terminada. El siguiente paciente venía del pueblo de Parral, una mujer regordeta y fornida acompañada de su esposo. Se acostó boca abajo en la cama. Le descubrimos la espalda mientras el esposo explicaba que en una operación previa el hermano había extraído un cáncer pulmonar, pero que la enferma continuaba tosiendo y con molestias respiratorias graves. A ver, mi cariñosa mujercita, le dijo el hermano a la mujer, su cáncer está curado y usted no lo ha entendido. Cuando uno piensa que está mal, el cuerpo se enferma. Usted ya está bien. Las molestias que siente las vamos a corregir con otra operación. Pero usted debe cooperar, no piense que está enferma y dejará de tener molestias. Sí, hermano, se lo prometo. Acto seguido, una gran incisión fue hecha en el costado izquierdo y después, con la ayuda del cuchillo, una gran masa orgánica oscura fue extraída. Vamos a colocar un nuevo pulmón, dijo el hermano, tomando un tejido blanquecino que extrajo de una bolsa de plástico. El tejido lo colocó en la punta del cuchillo y lo introdujo en la cavidad.
Con un susurro casi imperceptible, el pulmón injertado ocupó el lugar del extraído. Puse mucha atención en la respiración de la enferma y no noté cambio alguno durante toda la maniobra quirúrgica. Saturé y me di cuenta que no sabía cuánto tiempo debía hacerlo antes de retirar mis manos. Todas las ocasiones en las que había saturado, una voz interna me había indicado el tiempo, pero ahora quise verlo. Coloqué mis manos sobre la herida y en el momento en que la voz me lo indicó, la separé y alcé el algodón que siempre colocaba sobre la piel. La tremenda incisión estaba completamente cerrada y no había muestras de sangre ni cicatriz apreciable en ella. Volteé a mi izquierda y vi entrar al doctor M llevando de la mano a una enferma. Durante la operación de cerebro, el tejido cortical que había sido extraído y colocado en la mesilla adjunta a la silla del hermano había desaparecido. Un poder extraño lo había desintegrado sin dejar huella alguna de su anterior presencia. Exactamente lo mismo había ocurrido con el pulmón extraído. A mí ya no me extrañaba esas desapariciones y las complementarias materializaciones que había observado. De hecho, los meses previos a mi encuentro con Cuauhtémoc, me había dedicado a afirmar mi teoría sintérgica del continuo espacio-materia. En esta teoría, la materia la consideraba como el extremo de baja sintergia del continuo, definiendo a este fundamentalmente como el conjunto de puntos conteniendo mayor o menor información concentrada y con mayor o menor redundancia. El cerebro era un instrumento de interacción con la estructura sintérgica del espacio a través de la activación y posterior expansión de campos energéticos. La intersección entre estos campos neuronales y la organización del espacio, además de creer la experiencia, afectaba en cualquier sentido sintérgico, decrementando o incrementando la sintergia al espacio. Así, una morfología de campo neuronal podía disminuir la sintergia del espacio y así materializar un objeto o al contrario, incrementarla, dando por resultado la desmaterialización. Otras entidades podrían hacer lo mismo. De esta forma era comprensible que aceptara lo que veía y que además me organizara en lugar de desorganizar mis pensamientos. Sin embargo, ver la desaparición de un tejido cerebral o la materialización de un riñón, una vejiga o de una porción de corteza cerebral tenía el encanto y el misterio de complejidad y de la especificidad. Una preciosa muchacha americana, paciente del doctor M, de gran estatura, bellísimo porte y mirada cariñosa, ocupó su lugar en la cama de operaciones. El constante contacto con los milagros realizados por el hermano había hecho cambiar mi punto de referencia y una fe total en Dios y una penetración a las diferentes escalas y niveles de conciencia. Se iba convirtiendo en un acompañante cotidiano de mis pensamientos. Me acordé de don Lucio y de su discípulo preferido Alejandro. El primero no necesitaba entrar en trance mediumnístico para hablar con espíritus y seres descarnados. Alejandro aprendía la técnica y cuando teníamos oportunidad comprobábamos nuestras percepciones vibracionales y nos asombrábamos de la concordancia de sensaciones sutiles que diferentes lugares nos provocaban a ambos. Hermano, dijo el doctor M, se trata de un caso que te envía el doctor V. Hace tiempo esta muchacha se lastimó el tobillo derecho y fue operada en forma convencional. El resultado no fue muy positivo. Es incapaz de realizar ciertos movimientos del pie sin sentir dolores muy intensos. La cara del hermano cambió un instante y logró entrever una intención sutil en su frente. Pero yo no sé nada de tobillos y músculos y tendones, le dijo súbitamente al doctor M. Este se sorprendió y con un ligero movimiento de hombros estuvo a punto de aceptar como válida la confesión. Seguramente hubo una terrible lucha en el interior de ese hombre y finalmente lo que había presenciado se sobrepuso a su estado de duda natural. Usted sabe más que yo, continuó diciendo el hermano con una clara intencionalidad burlona. No, hermano, le contestó el doctor M. ¿Cómo no va a saber usted? Bueno, trataremos. Yo había tomado la mano de la muchacha mientras la mano del hermano recorría su tobillo y detectaba el daño. El tendón está mal, dijo de pronto, y la inserción muscular es demasiado rígida. Con el cuchillo abrió el tobillo y empezó a maniobrar con su estructura muscular y tendinosa. La muchacha respiraba muy hondo, tratando de calmar el dolor que sufría.
Yo trataba de calmarla, acariciando su frente y apretando su mano. Pregúntale si puede mover su pie, me indicó el hermano. Dile que flexione su pierna, que mueva los dedos, que gire su pie. A medida que seguía la intervención, los movimientos eran realizados cada vez con mayor facilidad y sin dolor. Por fin, el doctor M vendó y la muchacha me preguntó si habían terminado y si además de arreglar el tendón, habían liberado la rigidez muscular. No te preocupes, le contesté, todo está bien. Eres maravilloso, me dijo al envolverla con las sábanas. Enseguida pasó un niño de alrededor de 10 años. Hola, mi cariñoso niñito, ¿qué es lo que te pasa?, le preguntó el hermano. Tengo un dolor aquí, dijo el muchacho señalándose el estómago. La mamá explicó que se trataba de una hernia que no había podido curar. El niño se acostó boca arriba y la mano del hermano comenzó a auscultar su vientre. Me tomó de la mano y me hizo sentir una excrescencia rígida localizada sobre el ombligo. «¿Qué hernia ni qué hernia?», me susurró el hermano. Coloqué algodones para limpiar la zona y enseguida el cuchillo abrió una zona de alrededor de 25 centímetros en el vientre. Puse mucha atención en el corte y me percaté que Cuauhtémoc en el cuerpo de Pachita parecía no ejercer presión alguna o realizar esfuerzo considerable y que bastaba con el contacto sutil del metal de la hoja del cuchillo sobre la piel para que ésta se abriese. En menos de un minuto, un tumor del tamaño de una pelota de frontenis, oscuro y fétido, había sido extraído del cuerpo del niño. Me apresuré a saturar y de nuevo noté la ausencia de vestigios de sangre y la perfecta unión de la piel sin dejar huella de cicatriz alguna. ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo con eso? No lo entiendo, dijo el hermano al despedirse del enfermito. Al salir del recinto noté un súbito cambio en el nivel energético. Volté a ver y en ese momento el hermano comenzó a hablar. Ahora, mis hermanos, dijo muy serio, quiero que se salgan. El próximo caso es un daño y no quiero comprometerlos. Un enfermo recostado junto al altar y recién operado se levantó en ese instante y llevando a cuesta su sábana huyó del recinto. Todos sonreímos y nos miramos. Me empecé a alejar de la cama de operaciones en dirección a la salida e invité al doctor M a hacer lo propio. Este último se enfureció de nuevo y con gritos me contestó que la indicación del hermano no se aplicaba a él, que él ayudaba en los daños. ¿Necesitas mi ayuda también?, le pregunté al hermano. Volteó a verme y me dijo, no, hermano, este daño te tumbaría la mente. Esperé en el patio curioso por saber el resultado de esa última intervención. Después de 10 minutos fui invitado a entrar al recinto. El cuerpo de Pachita estaba sentado junto al altar y el hermano daba sus acostumbradas indicaciones a los ayudantes. Hermanos, nos dijo, debemos perdonarnos y no causar alteraciones desagradables. Memo se acercó y le dijo que él debería poner el orden, pues su autoridad era la decididora. Yo, contestó el hermano, yo penetrar en asuntos mundanos, o sea, o se está aquí o se está allá, y no existen puntos intermedios. La oración había sido tan clara y fuerte que todos permanecimos en silencio. Este fue interrumpido por la despedida del hermano. Levantando el brazo derecho nos dijo adiós, rodeamos a Pachita y con las palmas de las manos abiertas y en su dirección la protegimos de la posible intrusión de un bajo astral. El instante de la despedida del hermano y la recuperación de la conciencia cotidiana de Pachita era de gran peligro y siempre provocaba un estado de tensión y atención sostenida. En unos segundos y después de varias sacudidas musculares, Pachita volvió en sí. Como siempre, acarició su cabello y se frotó los ojos. Pidió líquido balsámico y con él se frotó la cara, manos, cabello y nuca. Salí de la casa de Pachita con una sensación muy desagradable. Era increíble cómo me dejaba llevar por enojo y cómo caía ante la presencia del doctor M. Armando me había dicho que tenía prohibido enojarme cuando salí del recinto y lo mismo me dije yo hasta llegar a mi casa. El hermano se había molestado por la falta de unidad. La gente que lo ayudábamos no estábamos a la altura de las circunstancias. Los días siguientes medité acerca de la unidad. Era tan clara la existencia de entidades que como el hermano parecían tener una independencia y una vida propia que aquello me hacía dudar. Por fin regresé a lo que yo consideraba como fundamento. Somos uno y nuestro cuerpo no tiene límites. Toda manifestación es y proviene de lo mismo.
En la física contemporánea, una partícula aparentemente separada de otras es en realidad la intensificación de un rango de frecuencia del mismo y único campo cuántico. Lo mismo acontece con la conciencia. Cada conciencia proviene de una conciencia global y unificadora del todo. Cada ser está en el camino hacia la unidad con el todo y sufre diferentes experiencias para llegar. Lo mismo ocurre en el cerebro. La frecuencia del campo neuronal se incrementa con la evolución. En cierta etapa, el campo se confunde y se vuelve indistinguible de la estructura del espacio. Se convierte uno con este último y así la conciencia individual se establece en un contacto íntimo con lo absoluto e indiferenciado. Eso es Dios, la única divinidad de la que todos somos parte. Sus leyes son las leyes del universo y su estructura la sinergia común a cualquier organización. Capítulo 7. Cuauhtémoc. 14 de julio. Aniversario del nacimiento terrenal de Cuauhtémoc. Llegué a la casa de Pachita y por primera vez vi alumbrado el recinto de las operaciones. La cortina descorrida y el altar a la vista se mostraba en toda su magnificencia. Cientos de rosas perfumaban y coloreaban los 7 peldaños del altar. Un cuadro magnífico de Cuauhtémoc a la izquierda resguardaba un Cristo tallado. Otro Cuauhtémoc a la derecha servía de figura a un cuadro de Cristo. El rey azteca veíase pleno de poder y su mirada dirigida al cielo y protegida por una gigantesca águila atestiguaba su misticismo y su fe. Papeles de colores y una vasija repleta de pétalos esperaban la aparición de Pachita. La niña primorosa en una silla de ruedas, aquella que había sufrido una sobredosis de anestesia, también esperaba mirando las flores y a sus padres. Doña Candelaria, la persona que más sabía de la obra de Pachita, entraba y salía apresurada, arreglando flores y colocando una sábana blanca encima de 3 sillas colocadas a la derecha del altar. Después de unos minutos llegó Pachita. Se veía alegre pero ligeramente cansada. Saludó a cada uno de los que esperábamos y se sentó en una silla colocada frente al altar. Pidió por 3 personas, las que se sentaron en las sillas a la derecha. La señora U se me acercó y me dijo que la señora que se había sentado en la silla del centro era muy extraña. A sus lados, los antiguos discípulos de Pachita se sentaron también e inmediatamente después cerraron los ojos. Algo extraordinario va a suceder aquí, me dije pensativo. Seguramente estas 3 personas intervendrán en algún trance o equilibrio energético. Pachita se paró de su silla y se acercó al altar. Tomó una tela brillante color violeta repleta de campanillas y bordados del antiguo México y se la colocó en sus hombros como túnica. Se volvió a sentar y apagaron las luces. Seguramente está esperando al hermano, pensé yo. Es el momento en el que se posesiona de su cuerpo. En silencio total, todos esperamos unos minutos y de pronto la señora sentada en la silla de en medio empezó a gritar. Después de retorcerse fuertemente, de sus labios salía un discurso pronunciado a tal velocidad y en un lenguaje tan extraño que yo no entendí nada de lo que decía. Alguna vez oí a Petra hablar mexicano y aquello tenía cierta similitud de entonación con él. Segundos antes de que Pachita también se retorciera, doña Candelaria le lanzó unos pétalos de rosas. Todos la imitamos. Doña Candelaria había repartido los pétalos y a mí me había dicho que los lanzara en el momento en que el hermano apareciera. Mientras Candelaria entonaba unas mañanitas con el auxilio y participación de todos, Pachita entró en trance. Reproduzco aquí el inocente y bellísimo canto. Mañanitas al hermanito Cuauhtémoc. Estas son las mañanitas que venimos a cantar a un espíritu divino que viene del más allá, a este ser omnipotente que nos lo mandó el Señor para que nos dé consejos y nos quite todo mal. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal.
No somos merecedores de tu divina bondad, pero eres luz eterna en esta vida terrenal. Todos te queremos mucho con todito el corazón. No nos dejes, hermanito, llévanos con el Creador. Fuiste rey en esta tierra, fuiste grande majestad y ahora eres luz eterna en el trono celestial. Ven pronto, niño bendito, venidnos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. Todo rodeado de pétalos, el cuerpo de Pachita se retorció un instante para después, ya con la voz profunda y llena de certeza del hermano, saludamos. Queridos hermanos, nos dijo primero, estoy muy contento por su amor, a pesar de que mi padre me prohibió estar con ustedes, heme aquí queriendo no decepcionarlas. Últimamente han ocurrido demasiadas cosas que no son completamente satisfactorias. Se avecina una gran y terrible catástrofe y hoy más que nunca deberíais aprender a amar y a dar todo lo posible. Junto a mí y en su silla de ruedas, la niña sobreanestesiada que habíamos operado hacía unos días parecía escuchar la voz del mensaje. Oscilaba en su silla, por momentos con la espalda erecta, para enseguida doblarse completamente hasta tocar sus rodillas con su frente. Sus ojitos saltaban de la veladora encendida en el altar a la silla que ocupaba el cuerpo de Cuauhtémoc. Permanecía completamente en silencio, pero de pronto, emocionada, lanzó una exclamación de júbilo. El hermano volteó a verla y dijo que ya lo estaba entendiendo. Las exclamaciones de la niña se repitieron varias veces, siempre cuando el hermano hablaba de amor y de devoción a Dios. En cambio, permanecía en silencio durante las descripciones concretas o los consejos. Es increíble, me dije a mí mismo, la niña está detectando las más profundas abstracciones y los señalamientos de mayor fundamento y no responde ante todo lo que pertenece al mundo terrenal, a las descripciones concretas y a lo mundano. ¿Es que acaso, me pregunté, lo que posee mayor poder de abstracción es al mismo tiempo lo más fundamental? Quizás el estado de clara decorticación de esa niña la ha puesto en contacto con Dios y solo ante Él reacciona. El hermano continuaba hablando acerca de la necesidad de dar y amar cuando fue interrumpido por la médium sentada en la silla del centro. Hablaba como un niño indio, poco conocedor del castellano o como un ser muy primitivo e incapaz de expresión verbal clara. Yo quiero a tú mucho, yo ayudarte a curar patita cabecita, tú dejarme a tú hacer cariño, tú a mí dejarme estar y ayudar a tú. El hermano volteó a verlo y lo saludó. Puedes quedarte, mi cariñoso niño, puedes estar con nosotros, pero siguiendo las leyes de tu reino y en paz. Yo a tú querer mucho, yo a tu gracia darte. 2 días después, en la meditación matinal con mi grupo, yo había intentado aplicar la enseñanza del hermano con una entidad oscura que habita la casa en la cual meditamos. Al sentirla, la invité a permanecer y a recibir luz por parte nuestra. Para mi desilusión, no fui capaz de comunicarme y me faltaron fuerzas para ayudarla y sobreponerme al vacío que me produjo. El hermano habló durante 10 minutos, pronunciando un discurso de tal belleza y profundidad que me siento incapaz de reproducirlo aquí. Mencionó que él mismo no era un ser muy elevado y que aprendía continuamente y deseaba ayudar a sus hermanos humanos con toda su capacidad y fuerza y con la ayuda de su padre. Habló de su carne, diciendo que era muy traviesa y que ella, Pachita, no se cuidaba como era debido. Nos bendijo y pidió luz para todos nosotros y prometió no abandonar el sufrimiento de la especie y cooperar para traer luz al mundo. Al terminar pidió que resolviéramos nuestras pasiones y no nos dejáramos llevar por odios, malentendidos o enojos. Después se dispuso a recibir preguntas. La madre de la niña se le acercó, le besó la mano y felicitó al hermano por su cumpleaños y le dio las gracias por ayudar a su hija. Mi cariñosa niña, le contestó el hermano, tu hija pronto comenzará a caminar y después a hablar. Todo esto es una prueba para ti y para tu esposo. Ambos tienen corazón puro y cuando logren resolver su problema, alcanzarán el estado que les permitirá acercarse a lo divino. La enfermedad de tu hija fue para probarlos. ¿Pero por qué con ella?, protestó la madre. ¿Por qué la hicieron sufrir a ella?
Así es, mi linda muchachita. Los caminos del Señor son los más difíciles de transitar, pero todo será felicidad y salud dentro de poco tiempo. Tened paciencia y lo veréis. Llorando, la mujer se acercó a su hija y a su esposo. Uno por uno, la veintena de personas que habíamos acudido a la ceremonia nos acercamos a felicitar al hermano. Una señora de mediana edad le pidió que le relatara su vida cuando era rey azteca. Ay, mi niñita preciosa, esos recuerdos me son dolorosos, pero te voy a contar algunas cosas. Vivíamos en un paraíso. Los habitantes de Tenochtitlán vivían como ustedes, sobre un suelo rico. Debajo de la tierra todavía se conservan los diamantes, las esmeraldas y los rubíes que en mi época rebosaban los terrenos y los plantíos. Fui educado para el reinado y desde muy pequeño mi padre me enseñó, con la ayuda de los sacerdotes, a descifrar los códices y a impartir justicia. Cuando tenía 13 años ocupé el trono. Recuerdo que me trajeron un guerrero a quien debía juzgar. Ayuné durante 3 días y después estudié los códices. En las noches soñaba y en las madrugadas recordaba mis sueños tratando de hallar señales para el veredicto. Si soñaba que llovía, eso quería decir que el hombre debía ser encarcelado durante 3 días y sus noches. Si soñaba con el sol, el veredicto y la sentencia debían ser diferentes. Yo no quería maltratarlo ni dañarlo. Los historiadores han cometido muchos errores en mi biografía. Dicen cosas que no fueron. ¿Se imagina? Yo tan pequeñito llegando al recinto de los sacerdotes a dar sentencia y a explicar las razones que me habían hecho llegar a ella, pero todo fue bien. Me aceptaron y a partir de ese momento recibí mucha ayuda. Mi tío Moctezuma me aconsejaba en las cuestiones del gobierno. Un día mi pueblo se enfermó. Ya había sucedido en otras ocasiones. La primera, muchos cientos de años antes, mucho antes de la llegada de los españoles, habían venido unos frailes que surcando el mar desde la Atlántida, atravesaron nuestra tierra. Nos trajeron conocimientos, pero también enfermedades. Cuando cumplí 33 años, tuve una gran dificultad, pero de eso no voy a hablarles. Nosotros conocíamos muchos secretos de la tierra y del cielo. Conocíamos un líquido que al ser utilizado podía destruir montañas enteras. Cuidado con el Pedregal de San Ángel, en su subsuelo todavía se encuentra ese líquido, pero tampoco de eso quiero hablar. Éramos buenos y sabíamos leer las estrellas y nos comunicábamos con Dios. Después vinieron los españoles y mi pueblo sufrió mucho. Nunca me casé ni tuve hijos. Tenía una novia y mi reinado acabó demasiado pronto. La descripción fue larga y llena de imágenes de una época gloriosa y pura. Se transparentaba en ella la añoranza simultáneamente con la pureza. La mujer agradeció el relato y yo recordé uno de mis cuentos, en el cual un ser extraterrestre describe ante una audiencia extragaláctica una serie de eventos, pero no los describe verbalmente, sino por transmisión directa de imágenes. También aquí, durante el relato de Cuauhtémoc, había yo visto, más que escuchado, sus descripciones. Al terminar, el hermano se preparó para nuevas preguntas. Yo me acerqué y le pregunté acerca de mi vida. No deseo compartir lo que me dijo, pero me asombró por su exactitud y certeza. Me volvió a hablar de San Andrés y me agradeció el haberlo felicitado por su cumpleaños. Gracias a ti, le dije, por dejarme ver lo que he visto y por permitirme escribirlo. Después de mí, un joven que había sido operado de su cerebro por el hermano se acercó a felicitarlo. Se veía sano y fuerte, sus ojos literalmente brillaban. En este momento, mientras escribo, tengo frente a mí el recuerdo de su mirada. En verdad, nunca había visto nada semejante a esos ojos absolutamente fosforescentes. El hijo de Pachita se acercó después. Hermano, le dijo, quiero solicitarte un gran favor. Quiero pedirte que te lleves al ser que ha tratado de envenenar a mi madre. Se hizo un silencio expectante que fue roto por una amonestación grave del hermano. Eso nunca. El ser oscuro viene para ser rescatado en luz. El cuerpo de tu madre resistirá todos los embates. No te preocupes. Después me enteré que alguien había colocado arsénico en la sal de la casa de Pachita. En realidad no estoy segura
No estoy seguro de que así haya sido, pero se mencionó un intento de envenenamiento. Me asombré y no quise preguntar nada más. Por fin el hermano levantó su brazo derecho y se despidió. Creí que Pachita iba a recobrar su conciencia usual, pero en lugar de ella y después de un instante de temblor, otra entidad se apoderó del cuerpo de la santa. Recordé que en cierta ocasión se había mencionado que Pachita era un canal abierto y que aceptaba cualquier entidad. La que tomó posesión de su cuerpo en ese momento fue una gitana. «Soy gitana», dijo, «y puedo leer sus manos. ¿Quién quiere conocer su destino?» Alguien adelantó su mano y la gitana comenzó a hablar. «El problema con tu mujer se resolverá pronto. Recibirás un encargo de viaje y eso te ayudará en tus negocios». Otra mano fue leída inmediatamente después. «Tu familia te da alegría y sin embargo tú estás triste. Debes aceptar tu vida y regocijarte con lo que tienes». Yo no resistí la curiosidad y colocándome detrás de la gitana, extendí mi brazo derecho. La luz, excepto por una veladora de aceite colocada en el altar, estaba apagada. A 50 centímetros de los ojos ningún detalle era perceptible. Tomó mi mano e inmediatamente dijo: «Israel, tiene las marcas del apostolado. Fuiste Andrés y tu maestro dejó una pregunta sin resolver. Tú regresaste para darle la contestación. Dentro de poco recibirás una sorpresa. Llegarás al pináculo de la fama. Te has encontrado y de aquí en adelante todo será luz para ti». «Dios santo», exclamé lleno de emoción. «La pregunta es la creación de la experiencia y sus fundamentos. A eso vine». Una muchacha alta y de ojos grandes y pelo azabache extendió su mano. «Fuiste egipcia y el 13 de agosto tendrás que venir a platicar conmigo. No te olvides». El 13 de agosto de 1521 se completó la conquista de Tenochtitlán. «Memo», le gritó la gitana, «recuérdale a esta mujer la cita conmigo para el 13 de agosto». «Pero nos vamos a Parral», le contestó Memo. «No importa, debo hablar con ella el 13 de agosto». No recuerdo más. Hubieron tantas manos y otras tantas historias que mi memoria no es capaz de evocarlas. Momentos antes de que la gitana tomara posesión del cuerpo de Pachita, la medium había comenzado de nuevo a hablar. «Yo a tú querer componer patita, tú dejarme, yo querer a tú». Antes que la gitana se fuera, la medium extendió su mano y la gitana le dijo que ya estaba convaleciente y que no veía signos de enfermedad. «Me despido de ustedes», dijo después la gitana. El cuerpo de Pachita se convulsionó y otra entidad la penetró. «Somos como flores que nos marchitamos cuando nos bebemos la suficiente agua, al final encontramos a Dios». Después del poema y en un tono de voz intenso, aquel ser se identificó como Bocanegra. Otra vez vinieron las convulsiones y una voz triste y joven apareció en la boca de Pachita. «Quiero que mi tía Cande venga». Se refería a doña Candelaria y en ese instante adiviné que era el hijo muerto de Pachita. Lo había perdido en los disturbios de 1968 y nunca lo había olvidado. La tristeza de Pachita había sido tan grande que había enfermado y perdido la vista. El hijo muerto seguía hablando. «Yo los quiero y extraño. Cuiden a mi madre y no dejen que sufra». La ceremonia había terminado y Pachita volvió a su conciencia. Pidió bálsamo y nos saludó con su lenguaje sencillo y del pueblo. Yo le pedí a doña Candelaria la letra de las mañanitas y después de mucho buscar, Pachita nos indicó el lugar en el que se hallaban unas copias. Mientras alguien las buscaba, Armando me trajo el cuchillo de monte y yo lo vi por primera vez con suficiente luz. La empuñadura estaba recubierta y forrada con cinta negra de aislar y la hoja sin filo y sin punta tenía un grabado de indio con penacho. Se pareció a Cuauhtémoc, pensé, pero sobre todo a la estatua de plata del patriarca que Armando había traído para el altar. Devolví el cuchillo después de sentirlo y me acerqué a doña Candelaria. La mujer de ojos redondos, brillantes y cafés, dientes salientes, estatura media y paso acelerado, inteligente y certero, me convidó a tole y unos tamales que había preparado con motivo de la ceremonia. Le pedí que me cantara de nuevo las mañanitas y lo hizo con voz fresca. Todos admiraban a Candelaria y la consideraban una especie de conocedora absoluta de los misterios del hermano. Casi nunca hablaba y los secretos los mantenía para ella misma.
También hay una canción de despedida, me dijo, poniéndose triste de improviso. Me dan ganas de llorar cuando la recuerdo porque la cantamos cuando mi mamá moría. Reproduzco aquí la letra, para despedir al hermanito. Adiós Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo, tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Cual triste peregrino errante sigo yo, tú nos tiendes la mano para seguir al Señor. Cuauhtémoc fue su nombre y la historia lo grabó, y por su grandeza esfuerzo, la gloria conquistó. Capítulo 8. Los seres. Llegué a casa de Pachita muy saturado, me estacioné frente al mercado y medité para elaborar todo lo no resuelto. Utilicé todas las técnicas que conozco para llegar al silencio y conectarme con mi ser. Por fin lo logré y así penetré al recinto de las operaciones. Era miércoles y me encantó no encontrarme con el doctor M. Después me enteré que enojado había dicho que no regresaría a ayudar, sino hasta que se alejara de Pachita la gente negativa, es decir, yo. Su último berrinche había sido acusar a los colaboradores íntimos de la santa de ser unos ladrones. Acostado boca abajo en la cama de operaciones estaba un amigo de Z. Tenía la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Me pidieron que jalara el talón derecho mientras el hermano hacía una incisión cerca de la columna. Sentí como la pierna se estiraba y al ayudar a vendarlo me presentaron a un nuevo colaborador del hermano. Tenía una fuerza descomunal y después cuando le vi la cara me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Parecía una mezcla de soldado romano y de Pedro. En nombre de mi padre yo te saludo, le dije al hermano al terminar la operación. En el mismo nombre yo te saludo, me contestó con su dulzura acostumbrada. ¿Cómo están tus amigos?, me preguntó seguidamente. No los he visto, le dije. Bueno, bendito sea Dios. Una señora de mediana edad ocupó la mesa enseguida. Me coloqué a la izquierda del nuevo ayudante y le pedí que le diera energía a la paciente. ¿Qué tiene mi dulce niña? Una hernia, Pachita, una hernia, pero no sé dónde está. ¿En dónde te duele? Bueno, aquí junto al ombligo y también en el costado y aquí arriba. Pero mi niña, le dijo bromeando el hermano, no voy a operarte de todos los lugares, ¿verdad? Después de tocar el vientre, el cuchillo de monte penetró el costado de la paciente. Tras un breve esfuerzo, algo fue cortado y un tejido oscuro extraído de la herida. Lo que tenías era un apéndice malo, le dijo el hermano a la mujer, pero mira, ya lo tenemos quitado. Había sido una operación fácil y casi sin dolor. Saturé la herida, cerró inmediatamente y después de vendar el vientre, el nuevo ayudante cargó a la enferma como si no pesara nada. Hermanos, nos empezó a decir el hermano después de que se llevara a la mujer. Después de que se llevaron a la mujer. Hermanos, quiero hacerles un ruego. Van a traer a una mujercita que tiene mucha fe en nosotros y que ha venido desde muy lejos. Por favor, oremos al Padre para que podamos ayudarla. Debe ser un caso muy difícil, pensé enseguida y estuve tentado a preguntar por el diagnóstico, pero me contuve. Recé y a la mitad de mi oración un señor muy preocupado entró al recinto acompañado de su esposa. Acuéstate, mi dulce y cariñosa niña. La mujer se acostó y le descubrimos su vientre. Lo tenía tremendamente hinchado. Le tomé de la mano y empecé a acariciar de la frente mientras Armando colocaba algodones secos para delimitar un campo operatorio. Recemos, nos volvió a pedir el hermano. Después de auscultar su vientre, el hermano pidió unas tijeras con las que cortó el costado de la enferma. Después introdujo el cuchillo y lo giró, aumentando la incisión. Durante unos segundos lo dejó inmóvil y luego pidió luz. Una lámpara de mano fue encendida y vi una terrible hendidura de la que brotaba mucha sangre. Necesito cerrar esa vena, dijo el hermano. Mantenga la luz encendida. En un instante más maniobró con el cuchillo y la sangre dejó de brotar. De la mesa a su derecha tomó un tejido y le pidió a Armando que vertiera un líquido en la herida. De pronto algo se desprendió del interior del cuerpo de la paciente y con voz de triunfo el hermano anunció que había logrado extraer la parte podrida del hígado. Enseguida me pidió que presionara ligeramente el vientre y colocó 2 grandes masas de tejido sobre la herida. Reconocí que eran pedazos de hígado. Con la punta del cuchillo las introdujo a la cavidad abierta y luego me pidió que saturara.
Lo hice con toda mi energía y a la luz de la lámpara de mano me permitió ver cómo la herida se cerraba sin dejar huella, engulléndose prácticamente los tejidos. Ahora les voy a pedir a todos que levanten con cuidado a esta cariñosa niña y que la coloquen de costado. Con la ayuda de Armando eso hicimos. La mano del hermano tomó el cuchillo de nueva cuenta y lo introdujo en la piel. Hizo una abertura de alrededor de 10 centímetros. Le pidió a doña Candelaria una muñeca. «Dame una muñeca, rápido», le dijo. En medio de la sorpresa vi que Cande tomaba un algodón seco y hacía un ovillo con él. Eso era la muñeca que la mano del hermano introdujo a la herida. La mujer se quejaba amargadamente y yo le pedí que rezara en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre». La mujer recitó durante los 5 minutos siguientes la más exacta y precisa oración que yo jamás había oído. Yo la abrazaba tratando de calmar su dolor. La mano del hermano colocó otro pedazo de tejido sobre la herida. Su color era rojo intenso y su forma elíptica. La piel estaba abierta y el tejido sobre ella. Volteé a ver la cara de la mujer y enseguida la incisión y frente a mis ojos, la luz de la lámpara de mano alumbraba el campo operatorio, el tejido desapareció y segundos después la herida se cerró. A pesar de haber visto tantas veces un fenómeno similar, este fue tan claro y dramático que sentí una emoción tremenda. El hermano me pidió que saturara, a pesar de que la herida se había cerrado por sí misma, y yo obedecí. Saturar, me dije, no solo es cerrar la herida, sino mandar al interior del cuerpo energía. Vendamos a la mujer y después de que se la llevaron, le pregunté al hermano si la hinchazón terrible de su vientre era un embarazo. No, me dijo, es el resultado de un cáncer muy avanzado. Lo que sigue es un daño, dijo el hermano con voz grave. Un señor de edad procedente de Ciudad Nezahualcóyotl penetró en el recinto, se le pidió que se acostara boca arriba y al igual que cuando Leo me había pedido no distraerme, así lo hice yo con el nuevo ayudante. «No te distraigas un solo segundo», le dije, sintiéndome su protector. «¿Qué te pasa, hombre de Dios?», le preguntó el hermano. «¿En dónde está ese animal que sientes se mueve dentro de tu cuerpo?» «Aquí», dijo el hombre, señalándose la parte izquierda de su pierna junto a su pene. «Eso es por andar con demasiadas mujeres», dijo el hermano al paciente. Nos reímos y yo pedí algodones. Con el cuchillo, la mano del hermano abrió la carne y empezó a cortar el interior. El hombre se quejaba terriblemente. Sus gritos me traspasaron y pensé que la mujer era mucho más resistente al dolor que el hombre. El hermano me pidió que introdujera la mano en la cavidad y con su mano me hizo tocar un tejido muy duro incrustado en el interior del cuerpo. «¿Quieres que lo sostenga?», le pregunté enseguida. «No, hermano Jacobo, eso te picaría terriblemente». Los esfuerzos por extraer el daño proseguían mientras el hombre seguía quejándose horriblemente. Por fin el daño se extrajo y se colocó en un papel negro sostenido por Armando. «Armando», le pregunté, «¿tú también viste cómo desapareció el tejido de la mujer?» «Esa mujer», me contestó, «tenía un cáncer muy avanzado. La operación fue múltiple. Se le arreglaron el hígado y el páncreas y se le injertó una nueva vesícula. Debes recordar», continuó, «que todo un equipo de cirujanos ayuda al hermano. Cuando el tejido se colocó sobre la piel, ellos lo introdujeron desde dentro, cerraron la herida y comenzaron a ligar los minúsculos conductos internos». Armando dejó de hablar un instante y como si de pronto hubiera recordado algo, continuó. «El trabajo operatorio no termina con la operación. Los seres siguen trabajando los injertos, ligando conductos, dando energía y restableciendo y fortificando las células». El hermano se sentó en una silla junto a los altares y mientras lo rodeábamos se despidió rápidamente de todos nosotros con su acostumbrado gesto de levantar marcialmente el brazo derecho. La sesión había terminado y yo me aproximé a doña Candelaria. «Cande», le dije, «usted ve más que nosotros, ¿verdad? Yo veo que alrededor de sus manos hay otras manos. La verdad es que solo veo el cuerpo del enfermo, sin ropas y esas manos. Casi no veo las manos suyas ni las de Pachita. Esas otras manos brillan más y siempre me asustan. Por eso ya ve usted que no me acerco. ¿Y cómo son esas manos? Tienen dedos largos y brillan. ¿Usan instrumentos?
Sí, cortan y saturan y paran la sangre y son muy rápidas. La verdad es que las manos de usted las ocupan esas manos brillantes y yo sé que cuando usted mueve un dedo, ellas son las que lo hacen, pero usted no se da cuenta. ¿Y Pachita? Ella tampoco, es demasiado rápido. Por alguna razón me acordé de la sábana empapada en sangre de la curación de la mujer con cáncer y de la súbita desaparición del tejido colocado sobre la incisión y de cómo ésta se había cerrado ante mis ojos. Esos seres, pensé, son los que operan y es todo un equipo que ha llegado a una perfección absoluta y total. Doña Candelaria me seguía contando. Un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como un relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas. Parecían 2 troncos y eran brillantes y plateadas. Se burló de mí y me dijo que por qué primero pedía y luego ya no quería ver. Usted no me lo va a creer, pero un día nos dijo el hermano que necesitaba una liana para una operación. Yo era muy joven entonces y me fui con mi hermana a Chapultepec a buscar la liana, pero ninguna de las dos sabíamos lo que era una liana. De repente se me apareció el hermano vestido como un señor cualquiera y me dijo: las lianas son como cuerdas que cuelgan de los árboles, mira, como aquella. Usted sabe cómo somos las mujeres. Estaba tan guapo y tan fuerte que a mí se me olvidó lo de la liana y junto con mi hermana lo empecé a seguir por todo Chapultepec, nada más por ser mujer y el hombre. De repente nos estábamos acercando cuando ¡puf!, se desaparece. Sí, allí mismo en medio de Chapultepec. Nos dio tanto susto que corrimos a buscar la liana. Cuando llegamos aquí el hermano nos regañó, pero ya no en cuerpo sino en espíritu a través de Pachita. Nos dijo: miren nomás estas mujeres que se olvidan de los mandatos. Mi esposo venía a ayudarnos, pero era muy tomador. A veces se burlaba de mí y me decía que solo veía visiones. Yo traía un embarazo de 6 meses. Un día el hermano dijo que como señal y para dejar de dudar, me iba a hacer desaparecer a mi niño. Se lo dije a mi esposo y él se siguió burlando. Decía que solo eran ideas y que yo estaba mal de la cabeza. Pues no me lo va a creer. Pero estando una noche en este mismo cuarto me sentía como mareada y al ratito me di cuenta de que ya no tenía nada en mi vientre. Me lo esfumó y desapareció. Desde ese día mi compañero ya no ha vuelto a ayudarnos. Me acerqué a despedirme de Pachita y me dijo que había ido a pedirle dinero a G y que se lo había negado. ¿En serio?, pregunté yo alarmado. No, hombre, aunque los que tienen deberían dar a los que no tienen. ¿Y para qué quieres el dinero? Quiero comprar un león. Lo venden en 15,000 pesos y lo quiero tener aquí en la casa. Pachita volteó a ver a Zeta y le dijo: tú préstame el dinero, ándale, no seas malo. Para el león no te lo presto, le contestó Zeta. Imagínate que le entre un daño y se salga de su jaula y nos coma a todos. Pues bien que se lo merecen, le contestó Pachita. Bueno, dijo después de recapacitarlo. A lo mejor no sería muy bueno que me comprara un león. Ya no quiero comprar un león. Todos nos reíamos y yo me despedí de esa mujer increíble. A la salida, la mujer del apéndice me pidió que la llevara a su casa. Ella, 2 acompañantes y un ayudante de Pachita salimos a la calle. Había luna llena y la ciudad nos dio la bienvenida. Ese doctor M, me dijo súbitamente el ayudante, me acusó de ser un ladrón y además se cree el dueño de Pachita. Si no fuera porque mis padres me enseñaron a respetar a las personas de mayor edad, yo le hubiera pegado. Yo no quería oír nada más acerca de ese doctor. Los llevé a su casa y después me fui a la mía, despacio, disfrutando del fresco de la noche y saboreando las imágenes que había visto durante el día. Al siguiente día todos se irían a Parral. Pachita iba a saludar a sus coras y a llevarles regalos. Recordé que el ayudante de la santa me había platicado acerca de la clínica de Parral. Cuando hemos ido, me dijo muy serio, trabajamos duro. Lo malo es que allí son muy fuertes y cuando hay oscuridad nos toca macizo. En las noches oímos pasos y las cosas se caen. El único que lo resiste es Enrique y él ayuda mucho a su mamá. Capítulo 9. El hombre. El ser humano gusta de ejercer una influencia canalizadora sobre la indiferenciada organización energética que constituye el continuo espacio-materia. Por ello, construye ciudades, calles, líneas energéticas,
transmisiones direccionales y su propio cuerpo. Paga la transformación de lo absoluto a lo relativo con una lucha por mantener la estructura energética que él mismo ha creado. Obtiene satisfacción en el control y ve su limitada capacidad de creación con los ojos de la fantasía más desbordada. Solamente cuando se pone en contacto con lo que llama sobrenatural, divino o simplemente extraño, se percata de su limitación cotidiana. Sin embargo, quien se haya conservado lo suficientemente inocente, incisivo y astuto para percatarse que lo cotidiano implica la creación de la experiencia, sentirá en el contacto con lo divino una confirmación de su propia naturaleza. Pachita anunció que iría a Parral. Llegué a despedirme de ella una noche. En realidad no sabía si me la iba a encontrar o si ya había salido hacia Parral. Me sentía muy triste por un problema personal y en el fondo de mi ser tenía la esperanza de que ella me ayudaría a salir. Me encontré la casa llena de luz y a sus habitantes empacando. SM de Parral les había enviado una camioneta para el viaje y se preparaban para abordarla. Escogí una silla de la cocina y me senté a meditar. Al poco rato apareció Pachita y me saludó. Noté que su cara había envejecido y que también parecía triste. ¿Cómo estás, Jacobo? Meditando, Pachita, tratando de conectarme conmigo mismo y de quitarme la tristeza. La meditación y la no meditación son lo mismo, me contestó. ¿Y qué te pasa? Mi vida es muy llena, estudio el cerebro y su contacto con Dios, pero en el amor soy un fracaso. Ay, Jacobo, así es. Uno debe pasar por muchas cosas y lo que uno cree que está bien resulta que tiene una falla. Me acordé de un proverbio salomónico y estuve a punto de recitarlo, pero no pude. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A veces uno se ve con la ilusión de la juventud y la belleza física. Por eso existen los celos, me dijo Pachita. Mis ojos ya no tienen lágrimas de tanto haber llorado y hoy me agarró un catarro. ¿Catarro tú?, pregunté alarmado. El catarro, dije, es un lloro no contenido. Pues yo no sé, me contestó. Me distraje y por eso lo traigo encima. Ha llorado tanto, pensé para mí, ha debido destruir tantas estructuras para llegar a conectarse, la han purificado tanto y todo la dirige al centro. Yo creo, le dije en voz alta, que uno debe purificarse y es un trabajo que implica dolor. Parecería que para llegar al centro es necesario transitar por la periferia. No sabes lo que mi vida ha sufrido por esa purificación. He sentido quedarme sin nada y siempre he encontrado otra cosa más profunda, más cerca. Es que así es, y eso es doblemente difícil para nosotros los Sagitarios. Tenemos un camino que nos conecta con Dios y otro con nuestros deseos, y vivimos flotando y sostenidos en medio de ambos. ¿Y por qué tú?, le pregunté acerca de su contacto con el hermano. Esa pregunta me la he hecho miles de veces, me contestó sonriendo. La eterna pregunta de por qué yo. Pues no sé, continuó. Viene desde muy chica. No había más que decir. Yo me sentía un poco absurdo y noté que Pachita ya no deseaba hablar. Me despedí y quedamos de vernos en Parral. Que Dios te dé mucha paciencia, me dijo Pachita al despedirse. Capítulo 10. Patrones. En dirección a Chihuahua, volando entre las nubes que cubren la joya de la Ciudad de México, jamás desde que el hombre es hombre, tantos seres de mi misma especie se han reunido en tan poco espacio. Lo que sucede en ella, la ciudad más grande del planeta, es absolutamente impredecible. Quizás por ello en ocasiones me siento tan extraño. En mi grupo de meditación es clara la formación de una nueva y original conciencia resultante de nuestras interacciones. ¿Qué es lo que nace de la Ciudad de México?
Había decidido ir yo también a Parral y en el aeropuerto esperaba subirme al avión que me llevaría a Chihuahua como quien espera al Mesías. Mi pobre cerebro ultra sensibilizado por la meditación me exigía descanso, sobre todo porque además de detectar conciencias grupales, responde a eventos de un remoto pasado. Así es que ya en el avión recordé y me alegré de haber abandonado, por un tiempo al menos, la Ciudad de México. Creo que porque a una velocidad elevada y sobre las nubes se crea un espacio de alta sinergia, en un avión siempre me siento muy inspirado. Y lo que veo en esos momentos es lo obvio. Así me asombro de todo. La gente usa ropa, ofrecen bebidas en el avión y las luces de la ciudad la hacen parecer una joya. En el mismo momento de sentarme en mi asiento, sentí que el avión traía pésimas y molestas vibraciones. Debo confesar que por alguna razón eso me hizo recordar el miedo que Pachita le tiene a esos aparatos. Me sorprendió oírle decir que jamás vuela por temor. Existiendo el hermano, era extraña la falta de fe. Creo que todo depende del punto de referencia desde el cual se mira la realidad. Un avión es una envolvente frágil, más que la túnica de Cuauhtémoc que Pachita siempre viste en las ocasiones solemnes y al recetar y operar. Sobre todo, operar. Todos los sacerdotes de todas las épocas usaban algo similar, me dijo Armando al comentarle que había olvidado escribir acerca de la túnica durante las operaciones. ¿Era de Cuauhtémoc? No lo sé. Lo único que pienso en este momento es que no puedo escribir todo lo que aprendo y que en ocasiones me gustaría tener frente a mí una pantalla en la que aparecieran claros y brillantes los trazos que como dibujos preciosos dejamos los seres en nuestro camino. Ya había pensado que eso podría percibirse durante una expansión considerable en la duración del presente. ¿Se imaginan? Podríamos ver los patrones y nuestras interacciones con los mismos. Mi primer contacto con Pachita sería la confluencia en un punto de la pantalla de muchas líneas. Mi viaje a Chihuahua, otra línea, y mi detección de las malas vibraciones en el avión, una. ¿Quién sabe? Pero quiero decir algo más cuando hablo de patrones. Por ejemplo, la destrucción del Templo de Jerusalén con la subsecuente diáspora es un punto a partir del cual se expanden líneas en todas direcciones. Una pequeña lucecita sería yo, brincando de vida en vida hasta este momento. Si pudiera ver los patrones, entendería la sincronicidad. Como esta, 5 minutos después, en el Quetzalcóatl de López Portillo leía: ¿qué os asombra?, repitió Quetzalcóatl. Ya dije que todo es ritmo y música. El mundo es como esta tela que ahora fabrico. Cada uno de nosotros va y viene. Así se construye la tela de la creación con la que se adorna al Señor para su gloria. Sí, dijo Quetzalcóatl, es una hermosa tela hecha de buenas y malas acciones que solo el Señor alcanza a ver completa, y en la que los seres y en la que los soles del día y la noche son como sus piedras preciosas. Los patrones son como flores. A estas últimas no les había puesto atención alguna, hasta hace poco tiempo. Sucede que perdí una de ellas y de pronto me di cuenta que existían. Las flores, los niños y los patrones se comunican entre sí para deleite de aquellos que, como yo, nos dedicamos a observar. A mí me ha sucedido siempre que he buscado y Parral no podía ser la excepción. Capítulo 11. Parral. Enclavado entre las montañas y en medio de desiertos gigantescos saturados de colmenas, de montes, cada vez que veo el planeta desde las alturas, me parece estar ante la superficie neocortical. Para explicar la experiencia, había yo acudido al concepto de campo neuronal como envolvente energético tridimensional resultante de las interacciones entre todos los elementos neuronales. Me lo había imaginado como una flama hipercompleja o como la superficie del planeta Tierra. Desde la avioneta
que me llevaba de Chihuahua a Parral, de nuevo vi a mi casa planetaria como un campo neuronal gigantesco. Se puede ver desde todos los puntos del espacio, por lo que también es un campo energético. Interactúa con el espacio desde todos los puntos que lo contienen como semilla de visión, y al igual que la interacción entre el campo neuronal y el espacio, el campo planetario debe crear y ser experiencia. Casi no se mueve y rara vez hay un terreno capaz de cambiar su estructura. Es como las tarántulas que han llegado a la inmovilidad del ser. Tiene ríos como venas, mares como reservorios de sangre y ciudades, pueblos, villas como... Creo que salí de la Ciudad de México porque su colosal tamaño empieza a alterar el ser del planeta, quizás tratando de ocultarla a la vista y así disminuir su efecto en el campo planetario. Se la cubre de niebla y smog. En el aeropuerto de Parral me encontré con la visión magnífica de un helicóptero bien maniobrado. El piloto y su mecánico habían recogido a un niño y lo pasmaban con el vuelo. Hacían mapas de la República y me invitaron a pasear en su nave. Súbitamente, y en medio de una plática acerca de mapas, me revelaron haber visto una nave extraña flotando encima del pueblo de San Pablo, en Nuevo León. No era un avión, helicóptero o globo. No, hombre, me contestó el capitán B. Llevo 40 años de piloto y sé reconocer. Entonces, ustedes tienen suerte. Según el plomero que me vendió un refrigerador y era experto en esas naves, el que las ve por primera vez queda señalado y adquiere un nuevo poder de percepción. Me hospedé en el Hotel Adriana recordando a mi flor perdida y me dispuse a buscar a Pachita. No sabía su dirección y eso me gustaba. Ahora todo debía adquirir significado o no la encontraría. Cuando conocí a Pachita y al hermano, creía que mi misión era reunir a Quetzalcóatl con Cuauhtémoc. En Tepoztlán había visto las señales del nuevo arribo de Quetzalcóatl inscritas en una cueva llena de memorias. Me había traído el libro de López Portillo. No tenía prisa ni tampoco calma, más bien esperaba una señal. Al ver la conciencia planetaria, me había preguntado acerca de su relación con la unidad y me había visto luchando por encontrar un puente de unión entre lo relativo y lo absoluto. Abrí el libro y leí que el primogénito de Quetzalcóatl había sido llevado a la tierra del Mayap. Las coras de Pachita viven en el Mayap, me dije, y asombrado inicié la búsqueda. Había un significado en las ataduras de los cabos sueltos, el encuentro consciente de las relaciones, la transformación de los vacíos en llanuras de contacto. En la calle tomé un taxi y el chofer, un sagitario nacido el 14 de diciembre de 1910, me llevó directamente a una casa blanca sobre una montaña toda rodeada de minas de minerales. En 10 minutos había llegado a la casa de Pachita. 50 metros detrás de mí apareció un automóvil plateado con Pachita, su hija y un acompañante. Me lleva la chingada con el calor, llegó diciendo Pachita. Con un vestido rosa y piernas de quinceañera, Pachita se quejaba de la falta de lluvia. Nos sentamos en el portal de la casa viendo nubes. Mira, me dijo Pachita, nadie ha regado estos rosales y míralos, floreados y con hojas frescas. Carajo, con este calor de la chingada, que llueva, que se junten las nubes y que los ríos se llenen. Mira, me señaló un cerro cercano. Esa mina no tiene agua y roban las bombas que han conectado. Volteé a ver la fábrica y me di cuenta de que una nube rapaz se aproximaba. A los 2 minutos, un círculo de 200 metros alrededor de la casa se llenó de gotas. Mira, Pachita, le dije emocionado, empezó a llover, te hicieron caso. Solo son lágrimas, me contestó. Oye, Jacobo, ¿qué son matemáticas 3? ¿Qué? Sí, hombre, ¿qué son matemáticas 3? Pues no sé, Pachita. Pachita me enseñó un papel en el que alguien preguntaba si debía estudiar matemáticas 3. Pachita, le pregunté, ¿me dejas escribir tu vida? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene? Da conciencia, hace entender, permite encontrar los significados. Bueno, ¿y qué quieres saber? Lo que tú me digas, Pachita.
Iba a traer una grabadora, pero no pude. Ahora me volveré loco tratando de recordar todos los detalles, pensé alarmado. Déjame acabar este capítulo. Hacemos llover y después me cuentas tu vida. Bueno, la casa de Parral está diseñada para realizar el trabajo de Pachita. Un cuarto para almacenar medicinas, otro para consultas y operaciones, una sala de espera. Algo me había pasado después de hablar con Pachita. Sentía que una energía poderosísima me saturaba e impedía estar tranquilo. Decidí salir al terreno cuando iba a empezar. Vinieron por ella y me ofrecieron otra. Decidí salir al terreno contiguo a la casa y meditar sentado en una silla. Tomé una silla del comedor y cuando iba a empezar vinieron por ella y me ofrecieron otra. ¿Qué dice Pachita que mejore en esta? Me senté, cerré los ojos y a los pocos segundos empecé a sentir un terrible dolor de espalda y una neblina que me impedía pensar con claridad. Decidí meterme al dolor y este aumentó su intensidad hasta hacerse insoportable. En ese momento aparecieron unas imágenes de mi infancia. Me hallaba en mi cuarto de niño y mi madre cantaba una canción. El dolor disminuyó y supe que mi espalda guardaba recuerdos muy tristes. Abrí los ojos y frente a mí, una piedra en forma de caracol gigantesco atrajo mi atención. Me cambié de lugar y me concentré en las nubes. Deseaba unirlas para hacer llover. Durante 1 hora lo intenté sin éxito. Por fin, vencido por el dolor de espalda, regresé a la casa y al empezar a escribir comenzó a caer una tormenta. Doña Candelaria vio la expresión de mi cara y me dijo que había sido necesario llegar a la calma y que sólo así se producían los efectos. Fui a anunciarles la nueva Pachita y me despreció. No es cierto que fuiste tú, me dijo. De todas formas tenía que llover. Me sentí muy triste y añoré la presencia de I. Lástima que no haya podido venir, me dije. Recordé que al decirle a Pachita lo de la nave de San Pablo, ella me había dicho que junto a la casa en la que estábamos a veces aparecían esas naves. Parral todavía no sabía que Pachita había llegado y no había enfermos para atender. Me senté a leer a Quetzalcóatl. Recordé que al mencionárselo a Pachita, ella se había burlado de su nombre y a esperar. Me sentía ignorado y triste, empecé a extrañar otra presencia y sudoroso me impedí caer. Pero era difícil no hacerlo. Pachita se había burlado de mí, de Quetzalcóatl, de la posibilidad de hacer llover y de su misma vida. En la tarde comenzó a venir gente. Pachita me había dicho que había radiado un mensaje a la sierra y todos esperábamos el aluvión de enfermos. Releí lo que escribí en este capítulo y me di cuenta de que el que había despreciado primero había sido yo. En verdad, tengo muchas cosas que resolver, me dije alarmado.